José, bienvenido a Modo Shale. Soy Fernando Castro. Gracias por este contacto. ¿Cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por participar con nosotros esta mañana. Bueno, es un poco así, ¿no? Estuvieron haciendo un análisis de la situación económica, del impacto de la volatilidad de precios, bueno, de qué significa esa coyuntura en el convencional y en Vaca Muerta, ¿no? ¿Qué destacarías de ese informe como para comenzar a hablar y vamos avanzando con algunas preguntas que tengo para hacerte? ¿Qué encontraron en esa diferencia en la tecnología y cómo afecta, bueno, esta coyuntura al sistema de precios y a la producción? Bueno, sí, bien como mencionas, en nuestro informe lo que hacemos más que nada focos es en lo que vemos para este año, que va a haber una reducción en los márgenes de rentabilidad de las empresas que están en el sector, ¿no? Pero hay una gran distinción en lo que es vaca muerta y el no convencional, junto con lo que es los campos maduros, como mencionabas recién, por el diferencial que, sobre todo en los lifting costs, ¿no? Entonces, en un escenario en este 2025, que quizás por la apreciación del tipo de cambio que estuvimos viendo, por digamos, la caída en cuanto a lo que tiene que ser con el precio del crudo, la situación se ha vuelto un poco más complicada, por así decirlo, y en el sector convencional los márgenes son más ajustados, ¿no? En el sector convencional, como viene de campos anteriores, digamos que ya están en recuperación secundaria o terciaria, el dinero que hay que poner en costo operativo para mantener la producción es mucho más alto, ¿no? Entonces, lo que vemos son lifting costs superiores a los que vemos en vaca muerta. Ujú. Es bastante heterogénea la muestra que tenemos, pero en lo que es el convencional, el lifting cost, es decir, el costo de extraer el crudo desde el suelo, puede variar entre los 20 y los $40 por barril, mientras que lo que es vaca muerta, estamos hablando entre 4, 5, $6, lo cual es bastante más eficiente el hecho de mantener el pozo productivo, ¿no? En ese sentido, en este escenario donde los costos se han incrementado y donde el barril crudo ha caído con respecto al año pasado, los márgenes de las empresas que están en convencional van a estar bastante deteriorados. Ya lo vimos en 2024 y posiblemente lo veamos de vuelta en 2025. Esto está impactando en una caída de la producción también, lo que estuvieron midiendo, digo, respecto del convencional y esa presión adicional de esa coyuntura, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, eso se ve claramente en los informes de producción de crudo que publica la Secretaría, ¿no? Ujú. La cuenca que más crece es la cuenca de Neuquén, donde está Vaca Muerta, que sigue creciendo y alcanzando los niveles récord en la producción que hay en Argentina hoy en día. Pero si uno ve cómo está la producción del Golfo de San Jorge, de la cuenca cuyana, de la cuenca austral, la producción mes a mes se viene deteriorando, estamos hablando de un ritmo entre el 6 y el 10% anual, lo cual refleja de cierta forma esta menor productividad y el interés por parte de las empresas más grandes de seguir desarrollando vaca muerta. Claro, aquellas que pueden acceder a esos bloques no convencionales, que bueno, el caso arquetípico de YPF que se ha desprendido de sus bloques en el marco del plan Andes, ¿no? Como para poner el foco en Vaca Muerta y el desafío que implica para esas estructuras más pequeñas, ¿no? Ser más competitivas ahí en una coyuntura de precios como la actual y de contexto económico como el que nos detallas. Situación acá, o sea, el latiguillo que le preguntamos siempre a las productoras es a qué barril le cierra al convencional, a qué barril le cierra en vaca muerta. Me imagino que se encontraron un abanico de precios, digo, tomemos vaca muerta, dijo Horacio Marín, el presidente de YPF, días atrás, $45 es un precio que a nosotros nos cierra y somos recontra competitivos, palabras más, palabras menos. En la tónica de la industria, la presión de precios incluso pueden ser más competitivas debajo de esa cota de 45. Y por otro lado, ¿qué ocurre en el convencional con, bueno, un barril como el que está hoy en torno a los $70, si mal no recuerdo la cotización que estaba viendo esta mañana, 69,28. ¿Qué vieron ahí en ese contexto? Sí, quizás es un poco más complicado sacar esos números para el convencional, ¿no? Pero lo que analizamos en el informe, junto con nuestro especialista del sector, Nazarena Ciucci, analista de Moody's también, es que en el no convencional el break-even, digamos, para que valga la pena producir y continuar desarrollando, está entre 40 y $45. Obviamente siempre se puede seguir avanzando en cuanto a tecnología y reducción de eficiencias y costos operativos, lo cual puede hacer que se pueda bajar un poco más ese break-even.
El punto es en el convencional, de vuelta, es bastante más heterogéneo. Como hay empresas que tienen lifting costs que van, arrancan en $20 por barril y otras que están en 40, encontramos que el break-even se puede ubicar entre 55 y quizás se puede ir hasta 75 en algunas otras áreas, ¿no? El universo es bastante más grande, entonces cuando llegamos a precios del Brent, que están cerca de los $65, o los $60, digamos, ahí ya hay ciertas áreas que empiezan a ser un poco menos productivas, ¿no? Y por eso, bueno, es que vimos que ciertos gobernadores han tenido estas iniciativas de bajar las regalías, digamos, como para poder darle un poco más de competitividad, pero bueno, son los números, ¿no? Pero depende de cada área, ¿no? Claro. Ni siquiera de cada cuenca, estamos hablando de áreas dentro de la misma cuenca pueden tener una productividad distinta y eso te cambia el break-even también. Claro. Estamos hablando con José Molino, director asociado de Moody's Argentina, que nos está dando algunos detalles respecto de un interesante informe que estuvimos conociendo en los últimos días respecto del incremento en los costos de extracción y cómo eso comprime los márgenes de producción y el impacto que tiene, dice Moody's local aquí en Argentina, con más preponderancia en los convencionales. Estuvieron tomando crédito de un modo muy importante y Banca Internacional estuvo proporcionándolo para el Vaca Muerta Sur, ese tendido del canal exportador. Bueno, en esa coyuntura económica argentina complejizada, pero al mismo tiempo entiendo que, bueno, esa posibilidad de retornar al crédito internacional que experimentan, digo, Argentina, pero sobre todo las productoras, tiene que ver con, bueno, el reaseguro de cobro vía exportación, ¿no? Que implica financiar un tendido de esas características. ¿O hay algo más que están viendo, condiciones que también movilizan ese poder crediticio? Y yo creo que la situación del mercado internacional, desde muy local, lo que vemos es que se ha abierto para muchos corporativos en Argentina, un poco los cambios en las condiciones macroeconómicas lo han permitido, para que empresas medianamente grandes, sobre todo, digamos, del mayor nivel crediticio en Argentina, que de cierta forma, cuando la comparas con la región, tienen una elevada calidad crediticia per se, han logrado volver a retornar los mercados de capitales con una puesta en valor, digamos, que de cierta forma refleja el valor agregado que puede tener el crudo extraído por vaca muerta, ¿no? Lo cual lo vemos como algo positivo, digamos, ¿no? Pero sobre todo por la calidad que dice que tienen estas empresas, ¿no? Que de cierta forma en años anteriores, más que nada por las condiciones macroeconómicas, no podían acceder a los mercados internacionales por la incertidumbre por parte del inversionista, el que compra el bono, de saber si va a poder recibir esos dólares hacia adelante, ¿no? Hoy en día, si combinas el hecho de que el crudo es de exportación, como mencionas, sumado a que hay una mayor capacidad para repagar eso en moneda dura, hace que estas empresas de elevado nivel crediticio puedan salir a emitir deuda en los mercados de capitales locales e internacionales. De todas formas, una situación distinta a la que vemos en el mercado local con empresas quizás pequeñas y medianas. En el mercado de capital local vemos totalmente lo opuesto, ¿no? Estamos viendo una reducción drástica en el nivel de liquidez del mercado, donde empresas que justamente quizás son las que tienen que estar tratando de optimizar las operaciones del convencional, tienen que salir a tomar deuda y se encuentran con un mercado que en comparación a años anteriores, donde se financiaban a tasas virtualmente negativas del 0 al 5%, hoy en día hay menor demanda por los inversores que buscan refugiarse en créditos de mayor nivel y tienen que pagar tasas bastante más altas, ¿no? Lo cual, sumado que se le reduce el margen de rentabilidad, tienen que hacer frente a costos financieros un poco más altos, lo cual la ecuación le termina quedando un poco más chica, ¿no? Más fina. Ujú. José, ¿qué están viendo de lo que pueda analizarse, de los papers que ustedes redactan producto de esas investigaciones, del diálogo con sectores económicos, con la banca mundial, con otros referentes del continente y del mundo, que ven para este año, para los que vienen respecto de, bueno, de vaca muerta y, bueno, ese desafío que se ha mostrado bastante importante este año vinculado a, bueno, recambios de gobiernos en potencias centrales, ¿no? Venimos de picos de precio producto de lo que ocurrió en Medio Oriente, con también la política arancelaria de Estados Unidos
un mes anterior que había derrumbado el precio, una volatilidad que, bueno, se dio con creces en el sube y baja ese de 65 a 80 y bueno, una estabilidad en torno a los 70 en las últimas semanas tal vez. ¿Qué ven para lo que resta del año en ese escenario? Y bueno, ¿y qué tan potente es la marca vaca muerta para lo que viene de cara al mercado global en la transición, ¿no? En la transición a las renovables? Bien, partiendo por vaca muerta, nosotros lo que entendemos es que en vaca muerta, a pesar de la volatilidad que hay, quizás el menor precio internacional, y lo que hablamos con las distintas operadoras es que van a mantener altos los niveles de CAPEX, ¿no? Que es lo que necesita vaca muerta para poder seguir incrementando el nivel de producción, ¿no? Si bien en los últimos meses, digamos de diciembre, por ahí la producción no convencional no se mantuvo, no fue creciendo los ritmos que venía creciendo antes, nosotros pensamos que lo que nosotros vemos es que con la liberación de los cuellos de botella que hemos tenido en el midstream, sobre todo, bueno, OTAS el año pasado y el duplicar de Oldelval este año, y vamos a ver Vaca Muerta Sur hacia adelante cómo continúa, se dan las condiciones para que las operadoras puedan seguir incrementando su producción ya sin esta restricción operativa, ¿no? Lo cual eso nos va a permitir seguir viendo la producción hacia adelante. Está esta volatilidad, pero lo que vemos de las empresas es que siguen invirtiendo, inclusive si bien antes podían hacerlo con precios más altos y el costo de desarrollo local podían hacerlo manteniendo, o sea, con el mismo flujo de operaciones propia. Hoy en día, si bien el nivel no está y tienen que salir a tomar un poco más deuda, el compromiso y el nivel de inversiones lo vemos y seguimos viendo que las empresas grandes en Argentina siguen produciendo, incrementando la producción. Entonces nosotros vemos que el crecimiento en la producción de crudo, sobre todo, y vamos a ver cómo sigue la de gas, va a seguir, obviamente, concentrado en vaca muerta, no vemos un mayor crecimiento en la producción en las otras cuencas. Y en términos de la transición que creo que mencionabas, digamos, bueno, ese es otro factor aparte, digamos, ¿no? Lo que sí entendemos, si bien no somos expertos, es que todo lo que tiene que ver con la producción de gas en Argentina, sobre todo porque tenemos la segunda reserva de shale gas más importante del mundo, permite hacer un primer paso en lo que tiene que ver con esta transición energética y sobre todo un poco reducir los costos de producción de electricidad en el país, digamos, ¿no? Que tenemos una matriz de generación térmica muy importante, que sumada con lo que tiene que ver con la producción de renovables, y en Argentina la verdad que en lo que es producción eólica y producción solar es bastante elevada, digamos, la productividad, lo cual esas cuestiones pueden ayudar, digamos, ¿no? Pero bueno, me remito a lo que sé, lo que sabemos, que es análisis de riesgo de crédito, que en ese sentido creemos que la producción va a permitir mantener los evitas o el nivel de ingresos elevados, sobre todo para la parte que está en vaca muerta. Clarísimo. José, te agradecemos muchísimo este contacto. Ha sido un gusto poder tener esta entrevista con vos y bueno, entrar un poquito más en detalle en ese informe que nos pareció muy interesante para ir midiendo esta coyuntura del convencional, del no convencional y esa perspectiva de, bueno, de actividad que puede sostenerse de acuerdo a lo que ustedes nos mencionan en los próximos meses. Te mando un abrazo, que tengas un muy buen fin de semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Buen fin de semana.